Cuando el gobierno de Yamandú Orsi se aproxima a cumplir 6 meses de gestión, la oposición juega fuerte y confirma las dos primeras interpelaciones, las de los ministros Alfredo Frati y Edgardo Ortuño. Porque está bueno que se discuta y la gente tiene ganas de escuchar cuáles son los argumentos y los legisladores tienen ganas de saber los argumentos del Ejecutivo. El titular de Ganadería será convocado por el Senado por la compra de la estancia María Dolores para el Instituto Nacional de Colonización a un precio de $32 millones. Es un enorme elefante blanco, indivisible, poco rentable. Y además es un poco rara porque en realidad no ha habido ningún vicio de ilegalidad, se han cumplido todos los procedimientos correspondientes. Y a nivel de diputados, la oposición también anunció que interpelará al ministro de Ambiente por la decisión del Poder Ejecutivo de no seguir adelante con el proyecto Arasatí, que había sido iniciado en el gobierno de Luis Lacalle Pou. Bueno, sí, la información con respecto a cómo se viene ese nuevo proyecto que anunciaron y no está tan claro, información con respecto a los cronogramas, a los tiempos y al monto de las inversiones que se va a hacer. Porque cuando nos quedamos sin reserva de agua bruta, de agua dulce, terminamos con 73 días sin agua potable, con agua salada, que es una situación que no se va a volver a repetir porque con estas obras estaremos asegurando el abastecimiento. En las últimas semanas, la oposición también lanzó duras críticas hacia el canciller Mario Lubetkin por la polémica generada en relación a los pasaportes y los cambios en el documento con los que el gobierno finalmente dio marcha atrás. Se publicó esa nota en la página de Presidencia que echaban para atrás con la decisión de los pasaportes y Lubetkin desapareció. ¿El presidente respalda a Lubetkin? Por supuesto, cada vez más, cada vez más. Estos cruces, en la antesala del debate presupuestal, ocurren también en momentos en que tanto el Frente Amplio como el Partido Nacional decidieron jugar su partido en la opinión pública. El oficialismo saldrá a defender lo hecho en lo que va de la gestión de Orsi. Va a haber una gira nacional de senadores y senadoras, diputados y diputadas, la estructura del Frente Amplio, los ediles y las edilas para conversar pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, localidad a localidad. Y el Partido Nacional para reivindicar la administración de Luis Lacalle Pou. Nosotros lo que vamos a hacer, y ya tenemos un cronograma, ya empezamos de recorridas por el país, no contando relatos, sino contando la verdad, que eso es lo que nos diferencia. Muy buenas noches para todos, bienvenidos a Todas las Voces en vivo por la pantalla de Canal 4 para cerrar la semana debatiendo 22 y 14 minutos. Y arranca el debate en esta semana que estuvo picante a nivel político, pasó de todo. Y terminó con una polémica por los 100 años del Palacio Legislativo instalada. A Cose le dijeron de todo, desde gastadora compulsiva hasta que funde todo lo que toca. Ella agarró la pelota, la tiró para la cancha de enfrente. Hay de todo. Vamos a no perder tiempo. Les presento rápidamente a los invitados porque después nos andan corriendo. Tenemos invitados de lujo esta noche, ¿eh? Robert Silva, senador por el Partido Colorado, expresidente de la ANEP y 2 veces candidato a vicepresidente. Bienvenido. Un gusto estar acá, gracias. Rafael Michelini, ex senador del Frente Amplio, colectividad de la que también fue vicepresidente, actualmente es suplente de Constanza Moreira en la Cámara Alta. Bienvenido. Un gusto. Gabriel Otero, diputado por el MPP, antes, durante 10 años, fue alcalde del municipio A, que abarca los barrios de la zona oeste de Montevideo. Bienvenido. Estás estar nuevamente. Gerardo Sotelo, diputado por el Partido Independiente y ex director de los medios públicos. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Y un hombre de la casa, Rafael Porcecanqui, sociólogo y analista político, director de opinión pública de Opción Consultores. Bienvenido, Rafa. Muy buenas noches, Vivi. Bueno, hubo de todo esta semana, en eso nos pusimos de acuerdo antes de arrancar, vamos a contarle a los televidentes. Quiero arrancar por lo último, que es lo que se instaló en las últimas horas, antes de ir a temas de fondo, y es esta polémica que encendió el debate político por los 100 años del Palacio Legislativo. Hay que festejar los 100 años, es mucha plata, $200.000, que es la cifra que estuvo en la opinión pública. Robert, arranco con... Yo creo que es un festejo republicano en el mejor sentido de la expresión. Es la mejor historia que el Uruguay tiene, ese palacio. El único palacio construido especialmente y denominado palacio, por lo que significa para nosotros la República y la democracia. Para nosotros los colorados y los vallistas tiene una alta significación, sí, porque nos representa en particular con José Valle Ordóñez. Entonces, ya el Partido Colorado sacó un comunicado, hay que festejar, lo que sí nos parece que tenemos que tener autoridad, justamente por lo que el gobierno ha planteado en diversas áreas vinculadas al tema económico. Creemos que estos espectáculos de determinadas características que tienen los costos tan elevados no son pertinentes en las actuales circunstancias, pero festejar los 100 años del Palacio Legislativo... Sí, $200.000 es mucho. Sí, creo que sí. ¿Rafael?
No entendí la polémica, sinceramente. Durante 200 años, blancos y colorados, todavía el Frente no estaba en la cancha, discutieron si la independencia era el 25 de agosto de 1825 o el 18 de julio de 1830. Y los blancos, que tenían la oportunidad de decir, bueno, vamos a gastar, vamos a tirar la casa por la ventana, no importa, son 200.000, es menos, más. Para reafirmar la fecha, lo que hacen, no hagamos nada, no hagamos nada. Yo qué sé, yo no entendí mucho. Ellos debieron tender puentes para que se haga algo consensuado. Si no es consensuado, no se puede. Esa plata que algunos dicen que se tira, no se tira, porque se paga artistas, se paga esto, queda todo y al final termina en las arcas de la DGI. Yo, sinceramente, lo que no entendí es a los blancos, que es su fecha y lo que hacen es esconderla. Hubo varios del Partido Nacional invitados hoy, no pudieron estar. ¿Sotelo? Bueno, ¿Qué opina? Yo integro la comisión de festejos y yo creo que el diablo metió la cola. A ver, ¿por qué? Y porque en realidad no existe como tal ese presupuesto. Hubo una propuesta inicial de dos personas que trabajan en el entorno de la presidenta de la Asamblea General de Carolina Cose, que estaba abierta a la consideración de todos los partidos. Hubo objeciones, tanto artísticas como referidas al costo. Se hizo una contrapropuesta que recogía parte de las sugerencias que hizo el propio Partido Nacional. Y bueno, finalmente hubo consideraciones que son respetables y atendibles con respecto al monto. No llegamos a un monto, porque no llegamos a una propuesta final. Está el tema de fondo, como decía Robert, si no somos capaces de ponernos de acuerdo en celebrar los 100 años del Palacio Legislativo, los 200 años de la Declaratoria de Independencia, no importa de quién fue la culpa, no resolvimos bien el tema. Eso es lo que yo siento. Me parece que hubo algunas declaraciones apresuradas. Y como integrante de la comisión, ahora, ¿para dónde cree que va a ir ese tema? Bueno, lo que parece claro que si no están todos los partidos, por lo menos por ahora, el 23 como estaba previsto, no va a haber festejo. Yo entiendo que la sociedad uruguaya se merece esos festejos a un costo razonable, con una grilla de espectáculos que recoja la diversidad de sensibilidades. Yo propuse que los medios públicos transmitieran. Bueno, en eso estábamos cuando lamentablemente Ojalá festejemos. Ojalá. El país necesita. Me gustó esto del diablo metió la cola también, ¿no? ¿Hubo por ahí un uso político de más por parte del Partido Nacional? Bueno, no lo sé. Yo creo que faltó algo. Faltó comprensión, diálogo, faltó algo. ¿Otero? Hay que celebrar. ¿Viste esas familias grandes que de repente hay núcleos que están peleados y el día del cumpleaños del nene que cumple 1 año, 5 años, están... Se juntan para la foto del portarretrato. Sí, yo siento que ese tiene que ser un cometido. Nuestra corta historia también se puede celebrar. Los chinos tienen 5.000 años y festejan todos los años, porque es cultural, porque hay cuestiones que nos acercan. Y ¿sabes qué? Yo creo que Gerardo dice el diablo metió la cola. Pero hay 2 hechos en 3-4 semanas que me preocupan. Uno, el del diálogo social, y ahora esto. Cuando parece que nos vamos a acercar, aparece la nada misma y nos separa. Me preocupa. Rafa, ¿tu análisis? No, simplemente creo que estoy de acuerdo que es una buena cosa poder hacer algún tipo de celebración y que surja algún tipo de acuerdo, porque es un número redondo de los fuertes, ¿verdad? Como tenemos este año el bicentenario de la Declaratoria de la Independencia, evidentemente que sí, que en tiempos además donde, para parámetros uruguayos no, pero para parámetros internacionales sí, la democracia está en problemas en el mundo. Entonces todo lo que sea celebratorio de la democracia, reafirmar un mensaje unificado del respeto de las reglas de juego, después que venga el debate de todos los temas de política pública, que eso también es sano para la democracia. Pero reafirmar el compromiso democrático, aprovechando justamente un cumpleaños especial, como es el cumpleaños número 100, que sin duda me parece importantísimo. El tema del bicentenario es otro tema, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en lo que se hizo en Argentina, que fue un fiestón, pero la pregunta de fondo me parece también ¿es realmente el tema de la plata y dar una señal a la ciudadanía? ¿O también para la oposición fue un temor de que esto no termine siendo un acto partidario? Bueno, ese temor es razonable.
es razonable por quien es la vicepresidenta, pertenece a un partido como todos los vicepresidentes, porque estamos en Montevideo, porque la grilla inicial de algún modo reflejaba una sensibilidad más parecida a la de la mayoría de los montevideanos. Porque hay antecedentes. Sí, hay antecedentes, pero también quiero ser justo, también es cierto que todo eso estaba sujeto a la consideración y la aprobación de todos los partidos. Y el presupuesto era meramente tentativo, de hecho en la segunda propuesta bajó algo. Ojalá podamos resolverlo antes, en el marco por lo menos del año del centenario, y le ofrezcamos a toda la sociedad uruguaya un espectáculo como se merece, a un costo que convengamos sea razonable. ¿Hay una tentación desde el oficialismo de que termine siendo un acto político? No, para nada. Para nada. Y si le hubiese tocado a otro partido estar al frente, tampoco. Acá la situación que se dio fue, creo que muy de piel, relacionada incluso, que es muy triste, hasta con los artistas, ¿no? Me pongo en el lugar de un artista que ya tenía el espacio para actuar, que de última también lo iba a sentir como uruguayo, como oriental, y que de una u otra manera queda en el medio de una decisión que no me parece justa. Creo que además el festejo tiene que ser 100% cultural y tiene que ser muy, por sobre todas las cosas, en el interior del país. Lo de Florida está muy bien, pero yo que vengo recorriendo el país con la Comisión de Legislación del Trabajo, digo, Río Negro al norte, vamos arriba, vamos a festejar, vamos a llevar este sentir de los 200 años a todos lados. Creo que Gerardo fue bien claro, ¿no? Algo pasó último momento ahí que lo sabremos, pero vamos a festejar. Planteaban en el informe las dos interpelaciones, ¿no?, que confirmó la oposición, las primeras para el ministro de Ambiente y el ministro de Ganadería. ¿Cómo se lee políticamente estas dos interpelaciones, Michelini? Bueno, vuelvo atrás. Lo de atrás, ¿fue una anécdota o fue la señal no vamos a dejar pasar ninguna? Todavía yo no lo sé, pero hay dos interpelaciones. Se tira abajo, por los blancos, el festejo. Bueno, ¿será que no van a dejar pasar ninguna? ¿Será que nos van a castigar todos los días? Está bien, será ese el escenario político. Yo espero que no. Hay, a nivel parlamentario, todos lo sabemos, tenemos muchas horas en esto, diferentes instrumentos. El de la interpelación es uno, pero en general es el último. Aparentemente empieza a ser el primero. Igual yo me pregunto también si son útiles las interpelaciones, ¿no? Porque básicamente son horas y horas, uno ya sabe cómo terminan. A veces parece más un diálogo de sordos, pero lo planteo. No sé si son útiles para Robert Silva. Es un mecanismo importante, constitucionalmente establecido, y yo creo que cada vez que haya alguna duda vinculada a la transparencia, por ejemplo, en el caso de colonización, hubo una serie de errores imputables claramente al gobierno que llevaron a esta situación. Michelini decía, hay otros mecanismos, es cierto, el ministro fue y yo fui a la Comisión de Ganadería del Senado, pero las explicaciones no fueron satisfactorias, pero después de eso el Tribunal de Cuentas observó por cuestiones de ilegalidad la compra que está haciendo millonaria de 33 millones de dólares en principio, y vendrán otros gastos más. Entonces, yo creo que es necesario o bueno, porque además se da una situación que yo creo que es bien importante ponerla en evidencia. El gobierno entra en contradicciones en forma permanente. Dice que estamos con problemas en las cuentas, que nos hizo endeudar porque no tiene recursos, pero sin embargo gasta 33 millones. Dice que hay deuda en ACE, pero sin embargo aprueba una reestructura para aumentar 60% el salario de cargos de confianza del Frente Amplio que ha puesto en ACE. Entonces, esas son las cosas que yo creo que nosotros los legisladores tenemos que poner sobre la mesa. Ni que hablar cuando hay dudas serias, fundadas, con un recurso tan necesario y después de haber pasado lo que pasamos, como el agua, ¿no? Hay un proyecto que el gobierno, por criterio político, a nuestro entender, ha dejado sin efecto, que estaba estudiado, planteado y planeado de determinada manera, y vuelve a tomar agua del mismo lugar para abastecer el área metropolitana, con una situación bien compleja, y está más que necesaria y evidenciada la interpelación, para poner blanco sobre negro y que el gobierno explique por qué toma esta decisión que a nuestro criterio puede afectar
a miles de personas. Bueno, primero el gobierno tendría que preguntarle al gobierno anterior por qué firmó, ¿no? Sí, y le pedimos especialmente que no firmara. Y van y firman. Pero estaba, a ver, acá hay una cosa por favor, que es esta. 10 días antes de que asumiéramos el gobierno. En todos los gobiernos se gobierna hasta último momento y este es un proceso que viene de hace muchísimo tiempo y el gobierno tenía los informes suficientes y necesarios para tomar esta decisión. Incluso, que luego se dirá en el ámbito que corresponda. Si usted hubiera sido el presidente, no lo hubiera tomado. Yo no soy presidente de la República y no integré esos ámbitos de decisión porque obviamente son propios de espacios. Con la tradición del Partido Colorado usted no lo hubiera tomado. No, pero a ver, independientemente de quién gobernara y quién firmó, yo creo que el gobierno se hizo responsable de un tema como se hizo responsable de otros temas. Se hizo responsable de la reforma de la seguridad social, se hizo responsable de la transformación educativa y tomó esas decisiones y gobernó hasta último momento con ese criterio de responsabilidad y el Partido Colorado integró el gobierno, integró la coalición de gobierno y ahora integra la coalición republicana. Pero realmente yo creo que hay un gobierno que entra en permanente contradicción y en debate. Bien. Está en debate por una cosa y por otra. Lo que no hay contradicción es que hay 1.000 millones de dólares de deuda. Que más de 200 millones debe ACE, no hay contradicción. Y por eso aprueban la reestructura. Y es, además, por si fuera poco, esa deuda sobre ACE estaba pegándole al más pobre, a los policlínicos de ACE y a las policlínicas, donde las colas se armaban y no había analgésicos. Hoy no hay falta de medicamentos en el Uruguay. Eso no es contradictorio. Eso es un hecho real, constatado y solucionado. Lo otro que tiene que ver con la decisión política, que comparto, es una decisión política, la de cambiar el proyecto de Arasatí por el proyecto en Casupá, bueno, claramente los informes técnicos de Arasatí podían decir que había agua, lo que no quería decir que era de calidad, ni mucho menos que iba a enriquecer gran parte de los empresarios por 18 años. 900 millones de dólares en total. Ahí está diciendo... Entonces, no hay contradicción, ahí hay datos. Está dando un datos. punto relevante porque ha sido parte de la discusión, lo planteaba Silva y ahora usted también lo pone sobre la mesa. Es una decisión política, no técnica. Pero claro, es más, Alejandro Ruibal, que es el presidente de ese consorcio, lo dijo claramente. En ambos lugares podemos llevar adelante esta tarea, no cambia. Lo que sí cambia claramente es desde el punto de vista político, ambiental, de tomar agua de Arasatí, de una zona protegida, bien, tomar agua donde el Río de la Plata, Gerardo, mayoritariamente va a tener siempre una salinidad altísima, a hacerlo en Casupá. Es un cambio político. ¿Pero Ruibal sabe que va a ganar la licitación que se arme con este nuevo proyecto? Ruibal, bueno, eso es una buena pregunta en tu beta de periodista para Ruibal. Lo que sí está claro que hubo una negociación y que en términos técnicos, va a haber agua, eso está súper probado, pero cambia sustancialmente para el Uruguay. De hecho, ahora ya hay una movida para nombrar esa zona como un área protegida. Sí, ahí la duda que queda es que la toma de agua sigue siendo del mismo lugar, ¿no? Si hay algún problema, seguimos tomando no de la misma fuente. No es la misma fuente. No. Es la misma cuenca. Es la misma cuenca, pero no es la misma fuente. Porque el río Santa Lucía se nutre de varios lugares. Entonces son fuentes diferentes. Que hay que tener mucho cuidado en esto. Pero lo primero es, tan sensibles para hacer una interpelación, y díganme a mí, ¿cuándo Sanguinetti, cuando le dio el poder a la calle Herrera? ¿Cuándo Jorge Valle, que le dio el gobierno a Tabaré Vázquez? ¿Cuándo Tabaré Vázquez, que le dio el gobierno a la calle Pou, le dejó firmado una obra de esta dimensión? Nosotros podíamos haber firmado Casupá y embretar al gobierno. No, somos cuidadosos, porque hay una cosa que el Partido Colorado o el vallismo y la izquierda tienen, que es una responsabilidad. Tú no podés 10 días antes firmarle un proyecto por 900 millones de dólares. No, por favor, basta. Para usted eso fue una mala señal. Es una señal que va en contra del Uruguay, de seguridad jurídica, de hacer las cosas bien, de consensuar las cosas. A ver, yo quiero decir una cosa que me parece importante.
El Partido Colorado tiene muchísima actuación y responsabilidad en lo que se llevó adelante desde el Ministerio de Ambiente con el ministro Adrián Peña para encontrar esta solución que el Frente Amplio dejó sin efecto. O sea que nosotros asumimos la responsabilidad, porque lo hablé con Adrián Peña y están los diputados del Partido Colorado promoviendo esto. Robert, no, es independiente de firmado. este es un proyecto que el medio ambiente esté bien, no fundamento significa que y usted lo está hubiera claro, firmado. Y está claro. Era el camino a seguir técnicamente avalado y estudiado después de muchísimo tiempo. No después que Y lo hablaron las había urnas. hecho el gobierno anterior y entendía pertinente que había que llevarlo adelante para asegurar lo que es un problema en este país. Entonces, yo quiero dejar claras las cosas porque esto es un tema muy estudiado y en la interpelación se demostrará todo lo que haya que demostrar. Entonces, las urnas no sirven de nada que hablen. Me quedo con lo que El dice gobierno Rafael. gobierna hasta el 1 de marzo de cada año. Yo me quedo con lo que dice Rafael, hablan las urnas, por lo tanto la LUC no se toca. Eso estamos Muy bien, totalmente de gran acuerdo. Ahora, verdad. Respecto a lo del río Santa Lucía, pero que si afectamos las fuentes que llevan el agua al río Santa Lucía, estamos afectando el río Santa Lucía. Ese es el gran objetivo de la obra que hay que emprender. Todo lo demás es secundario. Y entonces cambian el proyecto para ir de vuelta afectando al Santa Lucía. No parece razonable, sinceramente. Lo que pasa es que acá estamos viendo en los dos temas, en el de María Dolores y en dos conductas que son, desde mi punto de vista, lo que más se le puede reprochar a esta altura al gobierno. Hay improvisación, lo de María Dolores no se explica que haya sido anunciado como se anunció. Fue anuncio de campaña, no se explica. 20.000 hectáreas. Y segundo, Faltan 16.000 en el todavía. caso de Casupá, hay una intención de anular alguna de las transformaciones que hizo o que proyectó el anterior gobierno. Lo digo como una señal preocupante, lo estamos viendo en otras áreas, y eso es una intencionalidad política, y eso sí que no va en línea con la estabilidad, con el tipo de trato que se dispensan de un gobierno al otro. Este es un país donde se cambian los gobiernos y no se generaban este tipo de problemas. A ver, pero ¿en qué áreas lo está viendo? Bueno, lo vemos en este caso, lo estamos viendo en otras áreas, en la educación puede hablar Robert Silva, lo vemos en los medios públicos, que es algo de otra dimensión, por cierto, menos relevante, y lo vemos en muchas áreas. Es decir, que hay como una intención de borrar todo lo que hizo el anterior gobierno, o buena parte de lo que hizo, van por la LUC, o por parte de la LUC, que lo resolvió la gente en las urnas. Y en el caso de María Dolores, realmente, estábamos todos consternados por la muerte del presidente Mujica. La escena en la que se anuncia la compra de María Dolores parece sacada de aquella película guantanamera de Cuba, que paseaban con el féretro por todo Cuba. Fue de un mal gusto y de una improvisación, porque no se anuncian así las políticas públicas, ni por 32 millones ni por 32 pesos. Bien, ya voy contigo, Rafa, pero déjame por alusionar a improvisación. No, para nada. 20.000 hectáreas se plantean comprar estos 5 años, se dijo en campaña, y empezamos ya por María Dolores con 4.000 hectáreas. En segundo lugar, la apuesta al campo para las familias productoras, que eso duele, porque el gran argumento, no en este caso del Partido Colorado ni del Partido Independiente, ha sido, bueno, pero ¿le comprás las mejores tierras a aquellos que prácticamente son pobres, que quieren tener tambos pero son muy pobres? Ese es el planteo de fondo, ¿eh? Acá la cuestión es ¿para quién? Eso es lo que duele. Y es fundamentalmente esto una escena que el Uruguay ha tenido permanentemente en el interior. El Uruguay tiene los grandes terratenientes desde el mismo sector, los Gallinal, los Heber, los Da Silva, ahora, con intereses inmobiliarios, con intereses agroexportadores y todavía que representan otras empresas. Entonces, está tan claro, pero tan claro por dónde vienen esos tiros, es una cuestión de concepto político. Duele que esas tierras, María Dolores, vayan a 20 familias que sí va a haber que hacerle la infraestructura, la casa y darle todas las condiciones para sacar adelante, entre otras cosas, las cuencas lecheras que se están cerrando. Bien, Rafael. A ver, a mí me da la impresión de que todos estos meses han transcurrido con muchos debates muy focalizados, porque mientras los escuchaba debatir con pasión acá los invitados, también pensaba en la opinión pública. Son temas muy técnicos para la opinión pública.
la opinión pública le va a costar mucho discernir si es mejor Casupá, si es mejor Arasatí. Sí. O sea, es un tema Súper muy técnico. complicado. Pero súper importante ¿verdad? también, ¿no? Sí, muy importante. Y creo que la sequía y la falta de agua que tuvimos hace un tiempo permite visualizarlo mejor. Exacto. ¿No? Pero me parece que es un buen ejemplo también de un casi semestre cumplido muy particular donde no hubo grandes temas, digamos, que apasionen la opinión pública. No le quito relevancia. Insisto, estoy hablando con el sesgo de alguien que analiza la opinión pública, ¿no? Sí. Y que en algunas cosas hasta uno podría decir que este primer periodo de gestión pasó bastante por debajo del radar. Yo creo que hay un tema que me parece que en algún momento prendió alguna luz, y yo creo que fue la gente en situación de calle muriendo. Claro. Ese tema yo diría que sí tuvo un impacto más general, ¿no? Por el impacto público. Y es que ese tema además políticamente tiene mucho impacto, ¿no? Mucho o sea, impacto. Que se muera mucho la gente de la impacto. calle. Ahora está en discusión, hay que ver a dónde llega. También puede ser un tema que uno olfatee de que pueda tener su impacto en la opinión pública, que es el tema de si ese 1% más rico tiene o no que aportar su 1% de patrimonio. Sería, bueno, ese puede ser un tipo de tema así. Eso es lo que también quería decir un poco escuchando a los invitados y viendo cómo está el contexto en este momento, que se han hablado de muchos temas muy específicos, ¿no? La compra de una estancia, este tema del agua que me acordaba una cosa, es uno de los pocos pronunciamientos del expresidente de la calle Pou en referencia crítica al actual gobierno. Puso un tuit. Sí. Y es de los bastante triste el tuit, ¿no? Bastante triste. ¿Por qué triste? Ahí augurando que no vaya a venir una seca, ¿no? Bueno, no, pero cuidado de que cruzar la es calle, así. es de una tristeza. Pero es que todos tenemos que cruzar los dedos que no venga una terrorismo sequía. político de un exmandatario que está calentito todavía el sillón que estuvo sentado hasta el 1 de marzo. No, es de una bajeza política. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, Silva? Lo que hemos aprendido algunos, porque no hay que hablar enojado. Eso es una Porque gran- hay que comentar, Pero yo no sé si hay está que mal. comentar esos enojos de repente en un diván, con la familia. Pero ese tuit se va a arrepentir de ese tuit. A ver, yo te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos informes técnicos que lo que tú decís que ese tuit dice, a nosotros nos lo dijeron, a mí me lo dijeron. Gente técnica que ha dedicado su vida a esos Otra temas. cosa. Y me dijeron, si viene una sequía, no estamos preparados con esta decisión tomada. Porque todo con el la otra proceso tampoco, de la... si la de otra la- llevaba 2 años. Vamos Entonces a no me escucharnos. digan, Vamos a comparo, ya escucharnos. tengo el agua a que no la tengo. Pero falta sentido común. Cuando A pueda, ver. continuamos. No, pero digo, falta un sentido común. Bien, a ver, Robert, termina A y ver, yo voy lo que contigo, estoy Michelini. diciendo es lo que... Capaz que el senador Michelini tiene información que yo desconozco para hablar de este tema. Yo lo que sí digo es lo que he hablado con la gente que sabe este tema, que ha hablado mucho y que ha estudiado. ¿Ustedes creen que una inversión de este tipo, un gobierno como el que nosotros integramos, lo va a llevar adelante si no tiene el aval técnico necesario para hacerlo? Por favor. Entre Bien. otras cosas, aprendí en su momento que estos grandes espejos de agua que inundan y afectan tanta cantidad de hectáreas y tan productivas son contrarios a políticas ambientales y desarrollo sostenible, Claro. como ahora están planteando, como perder 400 hectáreas de monte natural, como también se dice. Entonces, todas estas cosas tienen esta situación de afectación y que realmente, reitero, hay informes técnicos que dicen que nosotros estamos en un riesgo inminente. Bien, Michelini quería... Pero lo que no se puede hacer, porque eso sería una chicana, es comparar los 2 años y medio, 3 que va a llevar la obra, en este cambio que ha hecho el gobierno, con que la otra ya está pronta. La otra iba No, a está llevar claro, lo mismo. las dos van a llevar sus tiempos, ¿no? Ahí van a no hay llevar un- sus tiempos. no hay diferencia. Y las dos tienen... Pero sí es cierto que son dos caminos distintos, Claro, ¿no? Son dos caminos, claro. son Bien dos caminos distintos. Más allá de que cueste entenderlo, con no me sus quiero meter en lo fortalezas- técnico porque es con difícil. sus fortalezas y sus debilidades. Nosotros no decimos esto está blindado a costa de todo, pero lo otro tenía muchos problemas. Y va a estar Muchos mucho problemas. antes que la situación que ustedes están haciendo, porque iba a haber una toma de agua distinta, iba a haber una planta pronta antes y íbamos a tener el tan responsables abastecimiento. son que pronto. podían haber y hecho ustedes Casupá. tienen recién ahora, están en proceso con Casupá, con todos los problemas que esto va a traer, y de la misma cuenca, del mismo lugar, van a sacar el agua. Eso No es sé un si error están de acuerdo con una cosa. importantísimo. Perdón. Midan con la misma vara. Dejamos Casupá pronto
Hubieran hecho casupá. ¿Qué van a dejar? No, Si no lo hicieron tuvieran casupá. pronto, lo hubiesen hecho No ahora. hicieron casupá. ¿De qué van a estar pronto? No hicieron Por favor. casupá, se dedicaron 5 No, años nos a otro dedicamos a proyecto. hacer Y muchas ahora cosas dicen, miren que va a ustedes haber no hicieron. problemas. Si hubiesen sido tan buenos en el A ver, gobierno, no Rafa, hubiésemos que una padecido cosa lo que que me llama la padecimos. atención, corríjame si me equivoco, pero al menos de los medios de prensa que yo chequeo, en otro tipo de proyectos, por ejemplo, en esta idea del gravamen al 1% más rico, he visto economistas de un lado y economistas del otro, es decir, actores que por fuera del espectro político han salido a dar sus posiciones, a favor y en contra. En este caso, he visto poco a los referentes técnicos hablarle a la ciudadanía directamente, decir, no, Casupá es buena por esto, o no, Arasatí es buena por esto. Lo he visto muy poco y creo que sería productivo tener la voz de los técnicos en este sentido. Hay mucho trabajo hecho. No, hay muchísimo trabajo técnico porque en mi otra vida, cuando fui alcalde... Lo que dice es explicarlo a la opinión pública. Lo que digo es que la opinión pública pueda, además, conocer esas voces directamente. Claro, porque hoy quedó también un poco explicitado que es una definición política, ¿no? Pero hay todo un área que es exclusivamente técnica. No, está bien, pero son áreas a propósito de eso que distintas. dice Rafael, yo sospecho que la gente que no entiende cuál es la diferencia entre una obra y otra, debe estar diciendo, mire, hagan una u otra, yo no me voy a meter a estudiar técnicamente, resuélvanlo ustedes. Claro. Y nosotros no lo estamos pudiendo resolver, es decir, el gobierno anterior hizo un proyecto, lo hizo 3 días antes de irse, podría haberlo hecho 3 meses antes, pero tiene mandato hasta el último día, viene el nuevo gobierno y lo cambia. Ahí hay un problema. En el caso de las interpelaciones es distinto, no es por cambiar de tema, porque efectivamente los representantes de la ciudadanía reciben a los ministros y los interpelan, los interrogan exhaustivamente. Eso es una buena señal y hay que desdramatizarlo, haya o no votos para la censura. Como herramienta es una muy buena herramienta. Bueno, ahí no hay está. duda de Entonces eso. la gente dice, voy a escuchar, me interesa, lo sigo, escucho a mis diputados o a los diputados de la oposición, a mi ministro o al ministro del partido que no voté. El problema, Gerardo, es que en el caso de Frati, por la compra de Mariano López, se hizo en tiempo. La mayoría que se precisaba era la que se utilizó para votarla. Entonces, la plata la tenía colonización, porque eso es otra de las cosas. Cuando hablamos de... Pero, efectivamente, Gabriel, plata no sabemos hay. ¿Cuánto cuesta todo lo que hay que hacer? La compra sí está caminería, clara. la energía, claro, por supuesto. Las Sí, casas para la pero gente. Va a ser otra plata, indudablemente. ¿Cuánto? Siempre ha sido Pero que no así. sabe, pero por eso digo, siempre ha sido así, Gerardo. Si vos acompañás lo que han sido las colonias en el interior, yo he tenido la suerte por distintas razones de estar cercano, sí, claro que llevan una inversión, pero va de la mano del desarrollo del país. Pero que tenemos también. que saber cuánto, porque Bueno, si bien. no sabemos si 32 millones es mucho o poco. Quizás no es sea, lo que vale el campo. Quizás sea para es lo que vale tenerlo todo el en cuenta. emprendimiento y para obtener qué Está resultados. bien. Yo no cierro las bandas que precisamos más números, pero que la compra fue hecha en tiempo y forma y por eso Frati va a ir y Frati va a dar las explicaciones que nos va a dejar conforme a todos. Pero bueno. Bien. Quiero ir planteaba Rafa lo del 1% y también obviamente ha sido un tema de debate, sobre todo a la interna del Frente Amplio. Quiero ir un poco ahora a la interna de los dos grandes bloques, ¿no? Pero la mayor tensión para el Frente ¿es con la oposición o es con la interna? Y este tema en particular, esta semana el presidente dijo que los programas no son corset, sino una guía. Esto después de que Abdala, que es el presidente del PIT-CNT, pero que también integra el Partido Comunista, dijera que está en el programa del Frente Amplio y se preguntará si se va a gobernar al margen del programa. Rafa, tu análisis y después a los políticos. Este es también un semestre interesante en ese sentido. Creo que entre los 3 partidos principales del país han habido ruidos internos fuertes, ¿no? De diferente tipo. En el Partido Nacional tuvimos... Sotelo seguro tiene lo suyo en el Independiente también, ¿eh? Estabas tranquilo, ¿no? A ver. Sí, Rafa. El Partido Nacional tuvimos Sí, el Partido Nacional estuvo incendiado. ¿Verdad? La elección del directorio, en fin, un semestre movidito para el Partido Nacional. En el Partido Colorado, bueno, las dos alas, una liderada por Andrés Ojeda, otra por Pedro Gorabarri, obviamente están con algunos diferendos y con algunos ruidos importantes. Y al interior del Frente Amplio, que como dicen siempre sus dirigentes, ¿verdad? Es una coalición programática, no ideológica, es decir, tiene mucha diversidad ideológica, hay 2 o 3 temas de diferente tipo que han sido, sin duda, han generado bastante debate interno. Yo diría que uno fue muy puntual y se solucionó, que fue la renuncia de la ministra Cairo.
que generó mucho ruido interno. Bien. ¿Verdad? El segundo es la situación en Medio Oriente, ¿no? Sí. Claramente dividido el frente en ese sentido, con una línea del gobierno que es más cauta a la hora de emitir declaraciones y con una línea que le pide ser más enfática en la crítica a las acciones de Israel. Y el tercero es este tema que está justamente en construcción, por así decirlo, ¿no? Con algunos sectores, Partido Socialista, Partido Comunista, empujando con el PIT-CNT también, buscando de que esto vaya ganando más y más adeptos para, bueno, eventualmente plantearlo luego a nivel parlamentario, ¿no? Pero es un tema también que el MPP y el gobierno se han posicionado por el momento en contra, ¿no? ¿Otero está complicando la interna este tema del 1%? Bueno, personalmente a mí me encanta que se discuta este tema. No creo que en realidad nos traiga un problema en la fuerza política discutirlo. Lo que no nos puede es distraer, estamos gobernando y claramente la economía tiene que crecer y no va a crecer específicamente a raíz de una política de impuestos, que siempre hay que discutirla, ¿no? Va a tener que crecer a través de la industria, a través del trabajo. Entonces, en lo personal, no me genera ningún ruido poder discutirlo. ¿Por qué? Porque en Uruguay ya hubo impuesto al patrimonio, porque en realidad hay condiciones por lo menos como para hablarlo, y ¿quién puede salir disparado de Uruguay por hablar de estos temas? No hay que... Yo no le pongo tanto cuco al tema. Personalmente, no. Es un tema muy técnico y muchos técnicos están esquivando la pregunta, excepto Viñales, que Viñales ha... Está bien, pero también es un gran tema político, ¿no? Y para el frente Yo creo que es un muy tema político. Y opino desde lo político, claramente no soy economista. Sotelo, ¿cómo ve el tema del 1%? Es un tema profundamente filosófico, profundamente ideológico, filosófico. Las personas que tienen determinado capital, no sé cuánto se estima que pueden ser sujetos de ese gravamen, todo ese capital que tienen lo ganaron en el marco de unas reglas de juego. Es decir, cuando vos empezás con un emprendimiento, te dicen vas a pagar al final del día, como dicen los economistas, tanto por ciento de tus utilidades o de lo que sea, ¿sí? Por lo tanto, cualquiera sea el patrimonio que tú tenés, que tenemos nosotros o que tienen los súper ricos, todo ese patrimonio es de su propiedad, legítimamente ganada. El concepto de sacarle un pedazo al que tiene más, porque hay gente a la cual claramente le falta dinero, le falta casa, le faltan servicios, es un pensamiento además de falso, implica muchas otras valoraciones. ¿Por qué? Porque la plata que le falta al que no la tiene no es la que, entre comillas, le sobra al que tiene mucha, como de alguna manera insinuó Gabriel. El dinero que le falta al que le falta, que lamentablemente hay mucha gente en el país que le falta, tenemos que encontrar la manera que sea capaz de generárselo para sí mismo, que es lo único que hace digna la vida de una persona. Pensar o aportar como razonamiento, ¿qué le cuesta a usted que tiene mucho darle un 1% más de todo lo que ya dio para esta persona? ¿Sabés lo que pasa? Que si vos me decís que vamos a sacarle un 1% a los más ricos y se lo vamos a dar efectivamente a los más pobres, yo igualmente estaría en contra por las razones que expliqué. El problema es que no es cierto, es mentira. No vamos a darle esa plata a los más pobres. En el transcurso del manejo de ese dinero se va a quedar muchísimo dinero entre medio. Bien. Michelini. Es muy simple lo que plantea Sotelo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la actualidad, en la modernidad, incluso los sectores que más tienen piden servicios. Y el Estado los tiene que dar porque no los puede dar uno, en forma individual. Entonces, yo no quiero discutir el tema de impuestos en función del déficit fiscal, porque el déficit fiscal se soluciona con crecimiento. Entonces, cuando se viene a discutir, no, al Estado le falta dinero, vamos a hacer un impuesto, yo digo, no, que el país crezca. Y ahí se solucionan los problemas fiscales. Ahora, que los ricos pueden dar algo más, pueden dar algo más. ¿Por qué no lo dan? Por supuesto, tiene que haber reglas claras, tiene que hacerse a través de leyes. Pueden dar algo más. Después necesito internet, después necesito que las carreteras estén bien, después necesito tal cosa, la policía, la educación.
no solo la educación que ellos tienen, la educación para todo el mundo, para que el conjunto de la sociedad tenga determinadas normas. Es muy ballista, pero tengo que tocar otro tema después. Es muy ballista. ¿A usted le parece que con lo que se está pagando hoy los servicios que se están recibiendo son buenos? No, lo que digo es que se reclama más y más y más servicios de todo el mundo y el Estado tiene que atenderlo. Pero voy a otro tema porque no quiero que me quede... Déjamelo porque tengo que ir a una tanda y quiero cerrar esta ronda y ahora lo metemos. No voy a ir contra los anuncios. A ver, yo creo que acá queda en evidencia total que el gobierno del Frente Amplio de Orsi está en disputa permanente. Mientras tenemos un ministro de Economía, Odone, que va y plantea el crecimiento, la certeza, la inversión, para poder tener en el país lo que necesitamos tener, tenemos un Ministerio de Trabajo que no logra solucionar los conflictos que se generan porque tenemos el vergonzoso conflicto de la pesca. Sí, es vergonzoso. Que realmente... Trabajan 20 horas los pescadores por día, es vergonzoso. No, nadie puede trabajar 20 horas en alta mar, con frío, sin dormir, y todavía después se agarra el timón. Es vergonzoso, estamos de acuerdo. Robert. Estamos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo. Estaba yo en uso de la palabra. Robert. Discúlpame, pacientemente escucho todo. ¿Sabés que yo recibí a las trabajadoras de las plantas procesadoras indignadas justamente por este conflicto? 160 y por lo que lamentablemente las plantas, que son los dueños de los barcos. Robert, los dueños de los barcos tienen las plantas. ¿Sabes cuánto le pagan a las trabajadoras? 165 pesos la hora, que redundan 26.000 pesos por mes. Haciendo horas extras, me dijeron las mismas personas que usted recibió, llegaremos a 30, Otero. Robert. Por favor. Cuando el señor Otero me pregunta, adelante, Robert. A ver, yo lo que digo acá, miren, acá hay un gobierno clara... es la patota, las víctimas son esas mujeres a sus de un conflicto que no logra solucionar el Ministerio de Trabajo y que tiene una situación muy compleja. Las mujeres, y que realmente tenemos un sindicato que ha ejercido una presión de determinada manera y que todos lo sabemos y que ha avasallado derechos de una cantidad de gente. Y eso es cierto. Y además hay un Ministerio de Trabajo que no toma la decisión. Obligar a sus compañeros a afiliarse. Por eso es lo que hemos dicho. Por eso hemos presentado... Eso no pasa. Hablaba de las partes embarcadas, no hablaba claramente de las plantas. Yo estuve con los trabajadores. A ver, no es así tampoco, pero le vamos a robar todo ahora, el programa. es un área muy complicada, Es ¿no? un área muy complicada que que realmente lo que demuestra es una situación compleja que queda en evidencia incluso, yo estoy estudiando este tema y viéndolo, en búsqueda del 14 de febrero del 2010, cuando el actual ministro de Trabajo, que fue a la comisión y dijo que había que preguntarle a los sindicatos porque no sabía si había afiliación obligatoria, reconoce aquí, en el 2010, que hay afiliación obligatoria y que se obliga, violando la libertad sindical, y por eso yo estoy trabajando por que los trabajadores se les respete su derecho. Pero quiero decir lo que iba a decir. Me tengo que ir a una tanda. No, pero quiero decir lo que iba a decir. Acá hay un gobierno que está en permanente disputa. Odone, que dice una cosa, el Ministerio de Trabajo, que hace otra. Y en definitiva, lo que aquí estamos afectando es el futuro de este país, porque hay un conjunto de decisiones que no se toman justamente por las contradicciones internas que el gobierno tiene, por estas visiones confrontadas. Obviamente, soy ballista, el que tiene más que pague más, por supuesto, pero no diga Odone que no va a haber impuesto, y sale Michelini, y sale otro, y vamos a poner impuestos, vamos a estudiar, porque hay una clara contradicción. No dije eso. Sí, acaba de decir. Dije que habiendo las leyes... No, usted dijo que habiendo las leyes correspondientes podían pagar más. Usted lo acaba de decir, o sea que usted está contradiciendo al ministro de Economía y al presidente de la República. Nos vamos a una tanda y ya sigue el debate porque está, como les dije, picante. Como mi remera hoy, vine a tono. Ya venimos. De la noche, seguimos en vivo por la pantalla de Canal 4 debatiendo como nos gusta para cerrar la semana. Espero que estén ahí comiendo una pisita, tomando algo y mirando todas las voces. Sigue el debate. Plantearon varios conceptos en la tanda interesantes. Lo dejé hoy colgado a Michelini. No sé si se olvidó o lo tiene presente. Arranco con usted para introducir algunos temas. Tocayo, porque él dijo que en el tema internacional había una cosa del frente y una cosa del gobierno. Y está bien, nosotros no mezclamos la política del gobierno con la política del Frente Amplio. El Frente Amplio tuvo declaraciones sobre gasas por consenso, por unanimidad, y fueron duras. Y hoy el mundo está viendo
que esa situación es muy compleja. Rafael, El gobierno va más tranquilo, se juntó en Chile con Boric, con Petro, con Lula, con Pedro Sánchez y sacaron una declaración. El gobierno hace lo que tiene que hacer y el Frente Amplio Ahora, hace lo que tiene que hacer. ahí hay un Yo lo que punto. me refería simplemente era que desde algunos sectores del Frente Amplio se le pide al gobierno un mayor énfasis. Pero Ahora, en el no estoy haciendo valoración. en el plenario, yo fui uno de los que dije que eso era equivocado. El Por Frente eso. tenía que hacer lo que tenía que hacer y el gobierno tenía que hacer lo que tenía Ahora, que hacer. esta semana- Lo mío fue simplemente una descripción, no estamos en desacuerdo. No, esta semana, salió en la prensa informes de que el presidente del Frente Amplio le planteó inconformismo a los senadores del partido, sobre todo inconformismo de las bases, ¿no? Que en el Frente Amplio pesan mucho. Y había dos temas que a las bases les está importando mucho, y es esto del 1% y justamente la posición de Medio Oriente. Pero las dos cosas, el Frente está claro. En Medio Oriente el Frente puede tener una posición y el gobierno va a su ritmo. Y no tenemos que confundir un plano con el otro. Y en el tema de los impuestos hay que estudiarlo, porque Orsi dijo cosas en campaña y no hay que devaluar la palabra de los políticos, porque eso empezamos a hipotecar cosas más complicadas. Y por otro lado, los ricos deberían pagar más. Entonces hay que estudiar todo eso, Está bien, hay que pero analizarlo, vos hay que ver tenés- si le encontramos un camino, una salida a eso. Claro, pero tenés una parte muy importante del Frente Amplio que te está diciendo, ok, pero esto también hay un programa y en el programa esto estaba. Pero es tan válida lo que dicen los compañeros como los otros que decimos, por ejemplo, el tema internacional, el gobierno va a su ritmo. Es una discusión que tenemos interna importante y que en el plenario se clarificó. No, el Frente Amplio además tiene una vida intensa. Son 500 comités No, está clarísimo. que todas las semanas Sí, se sí. reúnen, más las coordinadoras en el caso de Montevideo, los regionales en el interior. Entonces, es claro que hay fricción y eso nos hace muy ricos, realmente. Sí, añadir una cosa más, que no es solo un tema del frente contra el gobierno en estos casos. También al interior del frente hay mucho debate. Es decir, la postura sobre Medio Oriente del Partido Comunista es diferente a la que tiene Sereñistas, por ejemplo. Es diferente. Uno ve los comunicados desde el 7 de octubre en adelante y son muy diferentes en el tono. Entonces hay un debate interno. En realidad, si uno lo piensa por ejes temáticos, en el frente los temas internacionales cuestan un poco más para posicionarse en consenso. Del mismo modo que a la coalición le cuestan otros temas. A la coalición, ¿qué le cuesta a veces? La agenda de derechos, por ejemplo. Ahí tiene más diversidad muchas veces la coalición. Ahora, lo que yo me planteaba es cuando vos tenés el presidente de la fuerza política que va a los senadores y le transmite el mensaje de, che, de las bases me están transmitiendo esto, es porque el mensaje está empezando a calar hondo de, bueno, acá hay que apretar o por lo menos no estamos conformes. Y las bases pesan en el frente. Pero no fue antes del plenario. En el plenario nosotros cerramos filas. Se discutió y hubo una declaración. Y ahí quedó. Y cerramos filas. Que no quiere decir que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, antes del plenario haya transmitido lo que transmitió. Bien. Quiero ir ahora a la oposición, ¿no? A la coalición, que bueno, está la coalición porque Cabildo Abierto hay que ver dónde está parado, pero han criticado desde los toboganes en las canteras hasta, bueno, la compra del campo y los temas que hemos tocado. Obviamente que está bien que se marque posición. Mi pregunta es, ¿no están quemando las naves antes de tiempo y cuando surge un tema fuerte, no tenés herramientas? Bueno, muchas de las figuras y actuales legisladores y líderes del Frente Amplio se sumaron a una convocatoria, a un caceroleo, cuando el país estaba y el gobierno se estrenaba y el país empezaba a sufrir las consecuencias de la pandemia. Tan bajo no hemos caído y no vamos a caer. Pero es cierto que hay críticas de distintas jerarquías. Sí, se critica desde los toboganes hasta, pero esa es en parte el rol de la oposición. Me parece, con Rafael está en el Senado, con Gabriel nos vemos en la Cámara y con muchos de sus compañeros compartimos comisiones. Trabajamos con mucha responsabilidad. No vamos a pelear con el gobierno por cualquier cosa ni por todo. Bueno, esa era otra pregunta, ¿no? ¿Es para la tribuna? ¿Cómo está la convivencia en el Parlamento? Te digo cómo, yo estoy en la Comisión de Hacienda, entre otras, pero recibimos los proyectos, escuchamos lo que dicen los gobernantes, hacemos preguntas y después nos reunimos, los representantes de la coalición. Y a veces presentamos modificaciones, sustitutivos, en fin.
lo hacemos incluso escuchando y negociando con los representantes del gobierno. En algunos casos acordamos modificaciones, en otros casos vamos con la nuestra, ganamos, perdemos, tenemos mayoría, no las tenemos, y se trabaja en un clima de respeto, de defensa cada uno de sus ideas y de sus principios, pero de responsabilidad. Lo acabamos de ver con el proyecto que crea un régimen de economía para las zonas de frontera. Bajamos algunas de las propuestas para las cuales quizás hubiéramos tenido mayoría, porque desde el gobierno, sobre todo desde el equipo económico, se nos planteó un escenario que podría ser complicado. Y le buscamos la vuelta. Eso creo que hay que reconocerlo también. Sí, yo creo que el gobierno, que reitero, está en disputa en el tema hablado y en otros tantos, hace que se cometan errores. Entonces nosotros como oposición lo que tenemos que hacer, lugar en el que nos puso la gente, es marcar esos errores. Porque el gobierno no solo comete errores, sino que muchas veces los resuelve mal y muchas veces en forma tardía. El gobierno comete esos errores y nosotros lo advertimos. Y cuando lo advertimos, dice, son una oposición que no da tregua. ¿Saben lo que no es dar tregua? Lo que decía él. Yo recuerdo a algunos de los legisladores actuales del Frente Amplio tuitear en ese cacerolazo del 23 de marzo del 2020, en plena pandemia de sazón mundial, apagón, y decir no al impuestazo, al tributazo, porque se habían subido las tarifas de las empresas públicas. ¿Saben por qué se habían subido las tarifas de las empresas públicas? Por la actitud responsable del Frente Amplio, que en enero del 2020 no hizo el ajuste correspondiente. Y lo tuvo que hacer el gobierno en plena pandemia. Y le hicieron apagón, y le hicieron cacerolazo, como lo hacían en la dictadura contra la dictadura, diciendo que no estaban de acuerdo con ese impuestazo, que se generó por no haber hecho lo que tenían que hacer en enero del 2020. Y voy a decir otra cosa, porque ya que se dice de una actuación como la que está teniendo la oposición, nos olvidamos una cantidad de cosas. Nos olvidamos que los directores del Frente Amplio, el 5 de marzo le dijeron al gobierno de coalición en el 2020, nosotros no le vamos a dar información, ya mandamos todo lo que teníamos que mandar para los ajustes de tarifa, le ponemos los cargos a disposición el 5 de marzo. Eso ahora no pasó, porque el gobierno actuó responsablemente respetando la transición que había que tener. Michelini decía, si el adversario se equivoca. Sí, estoy sorprendido que traigan un hecho de hace 5 años. Estoy sinceramente sorprendido. La gente hizo uso de su libertad, los legisladores o el Frente Amplio creyó en ese momento que tenía que hacer cierta cosa. Si nos equivocamos tanto, no hubiéramos ganado. Pero en marzo, un momento complejísimo. En marzo del 2020, a 20 días de haber decretado, menos, de haber decretado la pandemia, el gobierno de la calle Pou sacó el decreto 9020 que dejó sin efecto todo lo que tiene que ver con las inversiones, por ejemplo, en vivienda en el Uruguay. En el Cauceglia, en la ruta Isantín-Carlos Rossi, esa obra se detuvo 2 años. Estaba al 20% de ser terminada. Le quitó el dinero para llevarlo adelante. Ese era el enojo. Lo podemos llevar para el lugar que querramos, pero no fue solamente el aumento de tarifas. Me encanta cómo justifican las cosas ahora, ¿no? Ese decreto... Son fantásticos. Pero yo era diputado también en el periodo pasado. Son formidables, hay que reconocerles. Si hay que reconocer la capacidad que tienen. Que hubo una capacidad por parte del gobierno de la calle Pou para meter el impuestazo que metió con las tarifas de útil a OCE y además quitar la plata por irresponsables ustedes que no hicieron lo que tenían que hacer. Después de prometer que no se iban a subir las tarifas. Después de prometer que no nos decían que no hacíamos los débitos en las tarjetas, que sacamos el IVA y que por lo tanto era un impuesto, y ahora lo hicieron con Salto, Paysandú, hicieron lo mismo. Entonces el primer impuestazo del frente lo acabamos de tener. Acabo de decir que había que tener mucho cuidado con las cosas que prometen los candidatos. Y el candidato de la calle Pou prometió no subir la tarifa. Por eso no la subió el Frente Amplio. Claro, lo acabo de decir, Rafael. Eran tan buenos, ¿viste? Tan buenos. No la política olvidan en la pandemia. Se olvidan que no nos dejaron ni tapaboca teníamos cuando llegamos. Era un desastre salud pública. Vamos a hablar justamente de la plata que tenemos ahora, porque la semana que viene hay un paro general. ¿Por qué? Porque se viene el presupuesto y ahí se juega un partido interesante. Es lógico que haya movilizaciones y que se presione cuando está el presupuesto como está ahora ahí en la puerta.
Ahora, ¿de dónde va a salir la plata? Porque hay muchos temas sobre la mesa, hay urgencias, hay prioridades. Rafa, ¿cómo ves el tema presupuesto macro y voy a lo político? Y bueno, es el hito La del prueba año de por el fuego momento. Yo del decía, gobierno. pasó bastante por debajo del radar con temas muy puntuales, la negociación de la caja de profesionales y otros más, pero ahora viene el tema madre del año, yo creo, realmente. Porque no hubo tampoco shocks externos o realmente incendios que el gobierno tuviera que salir a apagar. Entonces, y esto se da así, en un contexto que, esto lo dice muy claro el ministro de Economía, es un contexto fiscalmente restrictivo. Eso está clarísimo. Entonces, cuando es fiscalmente restrictivo, algunos tenés que dar, algunos tenés que quitar, y todos van a querer. Y ahí va a estar el desafío. Y otra vez se va a instalar una de las preguntas, va a ser obviamente porque hay un montón de dependencias del Estado, ahora conducidas por el Frente Amplio. Entonces, ¿cuáles van a recibir más partidas, cuáles menos? Bueno, va a ser muy interesante de ver cómo se resuelve esta situación, ¿no? Otero, ¿de dónde se saca la plata? La plata siempre sale del mismo lugar. Sí. No hay, yo desde chico a mis hijas, cada vez que me pedían algo más, le digo, mira, no hay un árbol en el fondo, es papá y mamá trabajamos y viene la Bueno, plata. ¿de dónde corta entonces? Pero claro, justamente, ¿o qué prioriza? yo creo que en primer lugar, la educación está súper priorizada. Hoy escuchaba a Pablo Cayani decir, y acá tenemos al anterior presidente de ANEP, hay hoy día más de 2.000 niños que no están no asistiendo, es decir, que asisten, que, por ejemplo, el periodo anterior. Eso es un hecho y me imagino que Robert debe estar muy contento porque es una buena noticia. La educación va a ser prioridad. La salud ya es prioridad, por lo que dije. Todos aquellos que iban a los policlínicos y no encontraban un calmante, hoy en día no hay crisis. Tuvimos el programa pasado de salud y hay problemas. Sí, pero viven en un mundo paralelo. Pero no quiero meterme en eso porque tengo pocos minutos. Pero podemos tener problemas. Si lo que no tenemos es la crisis que teníamos hasta marzo del 2020. Eso no hay duda. Y lo otro, perdóname, porque me hablaste de prioridades. Te dije educación, salud, te dije educación. salud, te digo trabajo, consejo de salarios, ya parte con lo que el otro gobierno 4 años quitó salario, ya parte con recuperación. Jubilaciones, no hubo ya parten con recuperación en el gobierno recuperación. pasado, Gabriel. Claro, el último año, sí. Yo sé que sos amigo de Pablo se portó muy bien. No, soy yendo amigo a la de los comisión, números, pero no de Pablo. los números... Soy amigo Como de la dijo realidad. Damiani, ¿te acordás? Los balances no mienten. Los que mienten son los que hacen los balances. Son los que hacen los balances. Tal Entonces cual. el bolsillo del trabajador mintió 4 años. Sí, sí. El último año Claro. fue la recuperación. No hubo salarial. pandemia, no hubo nada. En los No 4 hubo años caída. anteriores no se comió, Sí, no se vistieron, no hubo ocio recreativo, no. Pero ¿y El en qué último país año, del mundo no cayó el aquí- salario, Gabriel? Yo por le favor, hablo pandemia, a la por favor. conductora le digo, ahora, en este momento, empezó la recuperación salarial. Pero es y mentira de lo los que está obligatorios. diciendo, No es es así. Y en mentira. este momento, además, por si fuera poco, Pero están mintiendo, los Gabriel. Ya jubilados empezó la recuperación reciben- salarial. Los jubilados reciben A ver, el aumento y no va a ser retirado, como pasó los 5 años anteriores, que llegaba a fin de mes, y los que ahora dicen que 400 pesos es poco, que sí que es poco, se lo quitaban en diciembre. Eso ahora no va a pasar. bien, vamos a dejar en claro que la recuperaron en el último año favor. del gobierno anterior y que ahora arranca una ronda, ¿no? Pero Ahora yo no me se niego a baraja decir y que se da de terminó el nuevo Todos Eugenio con las descontentos cargas. le meten un paro ahora al Pero 12. yo no Están me todos niego descontentos. porque yo no subestimo ni a Gerardo, ni a Robert. Ni a la Yo no- gente. Pero sí, mucho menos a la gente. Mucho menos a la gente. Pero sí digo que hubo 41 meses de 60 que se perdió salario. Y no se recupera de esta manera, muchachos. Pero ¿en qué país del mundo no se perdió, Gabriel? Por favor. Ah, bien. Vivimos en Pero una si se perdió, pandemia. se perdió. Bárbaro. Si se perdió, bueno, se claro, perdió. Ah, Usted me lo está claro, si diciendo que perdimos, sí, que se perdimos, perdió. pero Obviamente perdió que se salario porque perdió, fuimos pero un no- mal gobierno, Pero por entonces no favor. digan, no se Sí. perdió. Se No, perdió. no, lo No, que ¿cómo decimos... vamos a decir que no se perdió? el último Lo que año se decimos empezó a es que Lo que recuperar. decimos se son perdió dos en todos los cosas. No países es del cierto mundo. que el salario se empezó a recuperar ahora porque se Pero venía no dijo recuperando. eso, antes. Teo. Lo dijo. No, yo lo digo dijo, que con lo este dijo. gobierno, desde Lo el primer dijo. Consejo de Salarios, empieza la recuperación salarial. Ah, claro. Que ustedes terminaron Y el claro, y quinquenio con nosotros, recuperación salarial, por no hay supuesto, duda. y Entonces que no terminamos empieza, con ya mejores veníamos con niveles que en recuperación 2019. Está bien. Nosotros, Bien, prioridades a del ver, presupuesto, ronda final. Nosotros en los 15 años que gobernamos hicimos crecer el país de 16.000 millones de dólares del producto a más de 63.000 millones de dólares del producto cuando le entregamos a la calle Ahora. Pou. Creciendo el país, hay más recursos. Que no hay un shock externo negativo, lo hay. Tenemos el factor Trump, que ha generado una incertidumbre inmensa en el mundo y el capital es el más cobarde de todos.
y nosotros podríamos tener inversiones acá y otros países tendrían otras, y no hay porque nadie sabe qué es lo que va a pasar en el mundo. ¿La prioridad de Michelini para el presupuesto? No, es dar las condiciones, y O'Donnell las está dando, para que haya inversión, y la va a haber. Bien, Robert Silva. Vamos a ver en el presupuesto qué parte es la que triunfa o cuál es la que de este gobierno en disputa, cuál es la que queda en evidencia. Nosotros vamos con una actitud de colaboración como la que hemos tenido siempre, y reitero, le vamos a seguir marcando al gobierno aquellas cosas que están mal, porque la gente nos ubicó de este lado y que consideramos que están mal. Con una actitud siempre de colaborar para darle a la gente lo que la gente precisa. La gente lo que nos pide a los políticos es que nos ocupemos de las cosas que impactan en su vida. Este país necesita reformas valientes, no relatos complacientes. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Muchos de nosotros estamos dispuestos a hacerlo en el lugar que estamos ahora, porque lo hicimos convencidos, con muchísima gente, dándole a este país la transformación educativa que este país precisaba. Y por lo tanto, creo que ahora el Frente Amplio tiene que hacerse cargo de lo que la gente le dio, que es el gobierno. Sotelo. Bueno, pobreza infantil. Que hablar de pobreza infantil es hablar de familias pobres. Eso más la educación, una educación de calidad, una educación adecuada a las necesidades de la gente, de las demandas del mercado, es la clave del desarrollo. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, pero eso tiene que ser el foco porque tenemos cifras que duelen y que un país con los niveles de desarrollo humano que tiene el Uruguay tendría que haber superado, por lo menos en términos de consenso de políticas públicas, en materia de política pública. Rafa, una frase, porque tengo con la música. No te quiero que dejar colgado. un poco en la invitación al programa se me convocó pensando un poco en la relación entre oposición y oficialismo. Creo que ha sido bastante normal. Esa es la realidad. Digo, no lo he visto particularmente problemático. Es verdad, hay una oposición más dura, un oficialismo más abroquelado, están los pases de cuentas de siempre que no faltan en los principios de la gestión. Recuerden, en la pasada estaba el tema de la decía el desapego, bueno, ahora hay otras cuentas. Esto es normal. Pero estamos dentro de canales institucionales razonables, con sectores que dialogan. Lo vuelvo a subrayar porque vuelvo a mi primera exposición del principio. No son tiempos fáciles de la democracia y esto nos redobla el esfuerzo de cuidarla día a día. Les agradezco mucho a los 5 por acompañarnos hasta tarde en este cierre de semana, en este viernes, y a todos ustedes por estar del otro lado. Gran fin de semana, que pasen bien, nos encontramos el próximo viernes.